Entonces, el día de hoy vamos a avanzar lo que corresponde al examen físico general, ¿no? Una vez realizada, ¿no? La revisión por sistemas, ¿no? Comienza lo que es el examen físico. Y como habíamos indicado, ¿no? En la clase, pues en el examen físico vamos a incluir un examen físico general y un examen físico regional. Aquí seguramente, pues cuando nos remitimos al examen físico general, ¿no? Corresponde a un párrafo que vamos describiendo una gran cantidad de datos, ¿no es cierto? Datos que nos van contextualizando el estado del paciente para después pasar, ¿no? Al examen físico regional, donde vamos a ir revisando cada una, ¿no es cierto?, de las diferentes regiones, siguiendo un orden, ¿no? Siguiendo un orden cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hasta los pies, basándonos en ¿no? En técnicas de exploración que las podemos resumir, ¿no? En lo que corresponde la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación en cada una de las regiones. Sin embargo, vamos a ver que cuando lleguemos a la descripción de abdomen, cambia el orden, ¿no? Cambia el orden, puesto que ahí vamos a encontrar que primero se hace la inspección, después la auscultación, para evitar que la palpación y la percusión, ¿no es cierto?, interfieran los hallazgos correspondientes, ¿no?, al poder escuchar o alterar los sonidos, ¿no?, que se van generando en el abdomen. Y bueno, entonces, cuando entramos al examen físico general, si bien es un párrafo que le vamos a dedicar a la descripción de varios aspectos, ¿no es cierto?, como ser, por ejemplo, estado de conciencia, el biotipo, las facies, la marcha, los signos vitales, el peso, la talla, su índice de masa corporal, así varios factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y que hay que ir describiéndolos, ¿no? En esta etapa de poder ir familiarizándose con todo lo que se va a ir evaluando en esta sección. Entonces, vamos a empezar en el examen físico general, ¿no? Evaluando el estado de conciencia de nuestra paciente. Y bien, podemos tener varios aspectos, ¿cierto?, para tomar en cuenta en esta evaluación, puesto que tenemos que considerar que la paciente, ¿no?, o que la persona puede tener diferentes grados, ¿no?, de conciencia, desde aquel grado en el cual la paciente está conectada, ¿no?, con su medio externo, ¿no? Decimos está alerta, ¿no? Esta persona responde, ¿no?, a los estímulos verbales, a los estímulos dolorosos, ¿no? Hasta aquel estado en el cual la paciente, pues, ha perdido el conocimiento, ¿no? Y no responde, pues, a los estímulos mencionados. El estado, ¿no es cierto?, de coma. Y bueno, podemos encontrar que si bien la pérdida de conciencia puede ser persistente, ¿no?, en un estado de coma, por ejemplo, o bien puede ser de manera transitoria, como ocurre con el síncope, donde existe un menor aporte de oxígeno, ¿no?, de manera súbita al sistema nervioso central y lleva, ¿no es cierto?, a la pérdida del conocimiento también de manera transitoria. Una vez que se restituye el aporte de oxígeno, la persona nuevamente, ¿no es cierto?, se conecta y ahí hablamos del síncope, por ejemplo, ¿no? Pero es un estado de pérdida del conocimiento, atravesando por diferentes, ¿no? Diferentes etapas o estadios, ¿no? La somnolencia, la obnubilación, el estupor, ¿no es cierto?, para poder considerar en esta etapa, ¿no? Entonces, cuando decimos que la paciente, ¿no es cierto?, está orientada, cuando, ¿no?, la paciente está pues conectada, hicimos en tres esferas, ¿no? La esfera espacial, ¿no?, es decir, dónde se encuentra, ¿no? La esfera temporal, que se pueda, ¿no es cierto?, orientar en el día, el mes, el año en el cual se encuentra, ¿no? Y en la esfera, ¿no es cierto?, personal, saber quién es él y también, ¿no es cierto?, quién es el que le está entrevistando, ¿no? Y bueno, de esta manera habrá que con preguntas sencillas, ¿no?, poder valorar la orientación en tiempo, espacio y persona y poder, ¿no es cierto?, establecer si existe algún déficit en este aspecto, ¿no? Vamos a considerar que se puede también evaluar aspectos, ¿no?, como por ejemplo, alteraciones o deficiencias en la memoria, ¿no? Puede existir en algunos casos lo que corresponde, ¿no es cierto?, una amnesia parcial o una amnesia, ¿no es cierto?, que pueda ir en sentido, ¿no?, anterógrado o retrógrado, dependiendo, ¿no?, que todo esto lo van a ir profundizando, pues, en los capítulos correspondientes en los siguientes semestres, ¿no?
tendríamos que hacer una evaluación del grado de inteligencia, ¿no? Que involucra, pues, justamente aspectos relacionados, ¿no? A la comprensión, al juicio que pueda tener una persona. En este sentido, es el aspecto de esta sección en la evaluación, ¿no? De la percepción, la memoria, la inteligencia, la conciencia, el aspecto psíquico, ¿no? Es un tema, un capítulo que lo van a ir llevando, pues, en materias correspondientes, ¿no? En semestres posteriores. Nuestra paciente decía, puede estar en el estado de conciencia alerta, ¿no? Y decíamos, pues va a estar orientado, ¿no es cierto? Va a estar conectado, es decir, responde a estímulos verbales, a las preguntas que le hagamos, ¿no es cierto? Como también, en algunos casos, a estímulos sensitivos, estímulos dolorosos, ¿no? Donde podemos recurrir en algunas situaciones, ¿no? Para poder evaluar el estado de conciencia que pueda tener nuestro paciente. Y les decía, vamos a ir atravesando un estado, por ejemplo, de somnolencia, donde el paciente está desorientado, ¿no es cierto?, de manera parcial en relación al tiempo, al espacio, ¿no es cierto? Es una persona que cuando le vamos examinando, muestra, ¿no es cierto?, un estado permanente o un estado marcado, ¿no es cierto?, de sueño, ¿no? Que evidentemente al hablarle despierta fácilmente, ¿no? Nos va respondiendo y otra vez, ¿no? Muestra esa tendencia al sueño. En cambio, cuando hablamos de un letárgico, ¿no? Es un estado ya no solamente de somnolencia, sino que va un poco más profundo, donde ya hay cierto grado de confusión, ¿no? El paciente va a expresar sus ideas con dificultad, ¿ya? Le cuesta pensar con esa fluidez que habitualmente lo hace, ¿no? Una persona que está en estado de alerta, ¿ya? Y aquí seguramente nuestra paciente, ¿no es cierto?, va igualmente respondiendo frente a los estímulos, ¿no?, verbales o sensitivos, y otra vez, ¿no es cierto?, entra en ese estado de somnolencia y confusión, ¿no es cierto?, para responder nuevamente frente a un estímulo verbal o un estímulo sensitivo. ¿Ya? El estado de estupor, aquí necesitamos estímulos mucho más intensos, más vigorosos, ¿no es cierto?, para poder obtener una respuesta en el paciente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que cuando nos responde, lo va a hacer con respuestas bastante lentas, en algunos casos hasta incoherentes, ¿no? Entonces ya es un estado más profundo de compromiso, ¿no? Del estado de conciencia. Y finalmente el estado de coma, como habíamos indicado, una persona desconectada de su entorno, ¿no? Una persona desconectada de en su entorno. Aquí seguramente, en una etapa profunda de coma, ¿no? Incluso no solo no responde al estímulo verbal, sino incluso al estímulo doloroso, ¿no? Vamos a encontrar un aspecto importante que cuando revisemos, por ejemplo, a nivel ocular, no vamos a encontrar el reflejo corneal, por ejemplo, ¿no? No vamos a encontrar un cierto reflejo pupilar, reflejos osteotendinosos, reflejos profundos, que los vamos a ir avanzando, que nos permiten, ¿no es cierto?, justamente evaluar este aspecto en relación al estado de conciencia de nuestro paciente, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a describir en la sección correspondiente del examen físico regional, cómo se van realizando cada una de estas maniobras, pero, ¿no es cierto?, el paciente en coma no está conectado, no responde a estímulos verbales ni a estímulos dolorosos, y en la cual, ¿no es cierto?, no evidenciamos los reflejos profundos, y de ellos seguramente vamos a destacar, no está presente el reflejo corneal, ¿ya? Y los reflejos pupilares. Entonces, tenemos una escala, ¿no es cierto?, para poder evaluar, ¿no es cierto?, justamente el coma, la escala de coma de Glasgow, que si bien en la parte neurológica estamos obligados, ¿no es cierto?, a poder realizar, y es un aspecto, ¿no es cierto?, que tenemos que ir siempre reforzando, tienen que ir repasando. Lo han debido llevar seguramente en soporte básico de vida, y ahora nos toca recordar aspectos vinculados justamente, ¿no es cierto?, a esta escala, a esta evaluación. Puesto que en un paciente que ha tenido un golpe en la cabeza, por ejemplo, ¿no?, un TEC, es fundamental hacer esta evaluación para poder incluso clasificar, ¿no es cierto?, el TEC en leve, moderado y severo, de acuerdo al puntaje que adquiera en esta escala, ¿no? ¿Y qué es lo que evaluamos? Evaluamos justamente la apertura ocular, evaluamos la respuesta verbal y la respuesta motora, dando puntajes, ¿no es cierto?, en la apertura ocular de 4, en la respuesta verbal 5 y en la respuesta motora 6, ¿no? A diferentes aspectos, ¿no?, que hay que aprenderlos. En la emergencia, por ejemplo, en la mayoría de los centros tenemos, ¿no es cierto?, una tabla de, una escala de Glasgow, ¿no?, impresa,
que nos permita recordar y poder evaluar rápidamente, ¿no? Al paciente, puesto que hay varias tablas, varias escalas que hay que ir aprendiendo y manejando en función, ¿cierto?, de facilitar la evaluación también de los pacientes que van llegando, ¿no? Entonces, en la apertura ocular, le vamos a dar 4 puntos, ¿no? Cuando tiene los ojos abiertos de manera espontánea, ¿no es cierto? De manera espontánea. Le vamos a dar puntaje de 3, ¿no? Cuando el paciente abre los ojos a un estímulo verbal, ¿no? Cuando le vamos hablando, cuando le vamos hablando. O bien el puntaje de 2 cuando necesitamos hacer, ¿no?, un estímulo sensitivo, ya sea ejercer una presión, ¿no es cierto?, en una parte del cuerpo, pues el tórax, por ejemplo, o bien, ¿no es cierto?, imprimirle un ligero estímulo de dolor para ver, ¿no es cierto?, si existe o no una respuesta. Deme un minutito, por favor. Entonces, como les decía, ¿no? Es importante, si vamos aumentando, ¿cierto?, el estímulo, ¿no? Y poder, ¿no es cierto?, contextualizar en cuál de los estados se encuentra y darle el puntaje correspondiente, ¿no es cierto? Y uno, cuando no existe, por ejemplo, ninguna respuesta, ¿no? No existe respuesta ni al estímulo verbal ni estímulo doloroso. Ya ahora se está agregando el hecho, ¿no es cierto?, de poder escribir, ¿no? No valorable, cuando existe, ¿no es cierto?, algún factor que no permite realizar la exploración. Valga decir, mi paciente tiene, ¿no es cierto?, un trauma facial que compromete, ¿no es cierto?, los párpados, lo que dificulta que el paciente pueda abrir, ¿no es cierto?, los ojos. Eso no me va a permitir tener una percepción o una valoración adecuada justamente de esta sección, ¿no? Entonces colocamos no valorable en ese caso. Cuando entramos a la respuesta verbal, cuando entramos a la respuesta verbal, ¿no es cierto? Igualmente vamos a ir dando puntajes, ¿no? Y seguramente cuando hablamos del puntaje 5, ¿no? Es que la paciente, la persona está conectada, ¿no es cierto? Hay una respuesta adecuada, ¿no es cierto?, de la información. El paciente está orientado, orientado. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del puntaje 4, nuestro paciente está confuso, ¿ya? La información que nos va brindando, ¿no es cierto?, no es clara, no es precisa, ¿no? Y seguramente, pues, corresponderá al puntaje de 4. El puntaje de 3, ya, paciente va pronunciando palabras, ya, palabras que no guardan una relación, ¿no? Palabras sueltas nada más, pero sí son comprensibles esas palabras. Le damos el puntaje de 3. En cambio, cuando va emitiendo sonidos que no son comprensibles, ¿no? O que no articulan una palabra que se pueda comprender, nos referimos al puntaje de 2, y si no hay respuesta, le damos el 1. Igualmente, si existe algún trauma que pueda existir a nivel facial que dificulte que el paciente pueda hablar, ¿no? Tendríamos que anotar, ¿no? Respuesta verbal no valorable. Y bueno, entramos a la parte de la respuesta motora, a la respuesta motora, donde le vamos a dar instrucciones simples, ¿no? De mover la mano, de señalar con el dedo alguna determinada región, ¿no? Y si el paciente va obedeciendo a las indicaciones verbales, le vamos a dar justamente el puntaje de 6, ¿no? Ahora, si el paciente, ¿no es cierto?, puede localizar un estímulo doloroso, ¿no es cierto? Entonces se le da el puntaje de 5. En algunos casos, ¿no? Es necesario considerar el imprimir, ¿no es cierto?, un estímulo sensitivo, ¿no? Generar presión o generar un poco de dolor para ver, ¿no es cierto?, si existe respuesta frente a este hecho, al no haber una respuesta al comando verbal. En ese caso, al imprimir, ¿no es cierto?, al imprimir un movimiento, por ejemplo, de extender, ¿no es cierto?, o doblar el brazo o imprimir dolor, el paciente realiza una flexión, ¿no? Un movimiento de retirada. Le vamos a dar un puntaje de 4, ¿ya? Pero si el paciente está todo el tiempo con las extremidades superiores flexionadas, eso no es normal. Es una flexión, ¿no es cierto?, que me está indicando decorticación, ¿no es cierto? Me está indicando ya un compromiso, ¿no es cierto?, a nivel superior, y eso es un dato muy importante que hay que identificar. Hay pacientes que están con un trauma, les vamos a encontrar con las extremidades superiores flexionadas, ¿no es cierto? En otros casos, en lugar de estar con la flexión, más bien están con la extensión. Y decimos, ¿no es cierto?, el paciente está descerebrado, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de la flexión anormal persistente, hablamos de la decorticación y la extensión, ¿no? Hablamos del descerebración, ¿no? Descerebrado. Y aquí seguramente, si no existiera, ¿no?, ninguna respuesta, la vamos a colocar como el 1. Y obviamente, si el paciente tuviera, ¿cierto?, algún factor limitante, ¿no? Obviamente vamos a recurrir al no valorable o no aplicado, ¿no es cierto? No valorable, que hay que considerar en algunos casos como los que hemos ido mencionando. Bueno, se le va dando los puntajes a estas 3 áreas, se suman y bueno, si es menos de 8, ¿no es cierto?, o igual a 8, vamos a considerar que el paciente está con un TEC severo. Y aquí seguramente en soporte básico de vida, ¿no?, les dijeron pues un Glasgow de 8 corresponde a un TEC severo, corresponde, ¿no es cierto?, a la necesidad de que el paciente tiene que estar intubado. Un Glasgow de 8 ya nos está indicando de que el paciente tiene que estar intubado. ¿Ya? Y si tenemos el puntaje de 9 a 12, consideramos un TEC moderado y el TEC leve, obviamente, desde 13 hasta 15, ¿no? Y bueno, cada uno de los grados tiene una conducta que va, ¿no es cierto?, variando en cada caso. Sin embargo, es muy importante considerar que el estado del paciente puede ir cambiando, ¿no? Podemos tener un paciente que está con un Glasgow de 15 ahora, ¿no? Pero que de a poco puede ir, ¿no es cierto?, disminuyendo su puntaje y finalmente entrar, ¿no es cierto?, en estado de coma. Por tanto, hay que evaluar al paciente de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que vayamos encontrando en cada caso en particular, ¿no? A veces, ¿no?, un TEC leve lo consideramos de manejo ambulatorio, de observación 24 horas. Esas 24 horas son fundamentales porque ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que puede ir progresando su estado, ¿no?, de compromiso y finalmente, pues, ¿no es cierto?, ir empeorando el estado de nuestro paciente e incluso, ¿no?, fallecer, ¿no es cierto? Entonces hay que ir evaluando, ¿no? Pero esto es una percepción que tenemos un tanto objetiva, porque vamos evaluando y dando puntajes a las diferentes áreas que las hemos ido mencionando, Entonces, dentro del examen físico general, vamos, ¿no es cierto?, a tener una percepción global, ¿no es cierto?, de las diferentes características que va presentando nuestro paciente. Y aquí vamos a ir abordando lo que es, ¿no es cierto?, la constitución. Y cuando hablamos de constitución, ¿no?, es el conjunto de todos los caracteres, tanto morfológicos, psíquicos, funcionales, que van a ir determinando la personalidad, ¿no es cierto?, de un paciente, ¿ya? Cuando hablamos del temperamento o del ánimo, ¿no?, es el modo que tenemos de acción, ¿no es cierto?, de tipo afectiva. Aquí seguramente va a englobar, ¿no es cierto?, los sentimientos, los impulsos, ¿no? Es lo que va determinando nuestra conducta emotiva, ¿no es cierto?, que cada uno tiene de manera peculiar o particular. Ahora, cuando hablamos del temperamento, se ve que, ¿no es cierto?, tiene influencia, aunque poco marcada, por parte, ¿no es cierto?, de nuestro entorno, por parte, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Es poco influido, ¿no es cierto?, por estos dos elementos. Y Kresmer nos hablaba, ¿no?, de tres tipos de temperamento. Cuando nos hablaba, ¿no?, del esquizotímico. Y cuando hablamos de esquizotímico, son las personas, ¿no?, indiferentes, ¿no?, retraídas, poco afectuosas, ¿no? Son aquellas que muestran muy poco, ¿no es cierto?, afecto, o lo expresan, más bien, no expresan muy poco el afecto hacia sus semejantes, ¿no? Es más retraído, es más introvertido. En cambio, vamos a ir considerando, ¿no es cierto?, a los ciclotímicos, el cual tiene oscilaciones, ¿no? Es decir, hay etapas, momentos en las cuales, ¿no es cierto?, tiene periodos de exaltación, estadios, ¿no?, de depresión y va alternando, ¿no?, en este sentido. Es bastante fluctuante, ¿no?, su temperamento. Y el enequético, aquellas personas, ¿no?, que tienen un comportamiento bastante minucioso, bastante perseverante, ¿no? Y eso es, pues, los dos extremos, ¿no? El esquizotímico, el enequético, y en medio la ciclotímica, que va fluctuando, ¿no?, entre los dos extremos, ¿no? Y bueno, es una manera de percibir en relación al temperamento. Ahora, cuando nos referimos, ¿no es cierto?, al carácter, ya nos estamos refiriendo justamente a las manifestaciones en la forma, ¿no?, que se va exteriorizando la parte psíquica, ¿no?, de una persona. Esto está determinado un tanto, ¿no?, por la constitución biológica, por el biotipo, como también por el temperamento.
¿no? El carácter sí se ha visto que no, es bastante influenciable, es bastante modificable, ya sea, ¿no es cierto?, por el entorno o bien, ¿no es cierto?, por el aprendizaje. Por tanto, no sé si tiene esa característica, ¿no?, de poder modificarse en función, ¿no es cierto?, de los diferentes factores que van, ¿no es cierto?, influyendo desde su exterior, ¿no? Siempre hablamos del biotipo, y cuando hablamos del biotipo nos referimos al hábito corporal, ¿no es cierto? Y existen diferentes autores que le van dando, ¿no?, connotaciones diferentes a los mismos aspectos. Es decir, generalmente estamos acostumbrados a utilizar la clasificación de Sheldon, porque cuando hablamos del biotipo hablamos del ectomorfo, endomorfo y el mesomorfo. Sin embargo, existen, ¿cierto?, diferentes enfoques o de diferentes autores que le van dando denominaciones distintas, pero hablan de lo mismo, ¿no? Y es en ese sentido que nos vamos a remitir a la descripción de Sheldon. Les decía, hay diferentes autores, ¿no es cierto?, que pueden ir mencionando y van recurriendo, ¿no es cierto?, a diferentes características y enfoques para poder, ¿no es cierto?, describir un determinado aspecto. Por ejemplo, si nos referimos, ¿no es cierto?, a Sheldon, a Sheldon, a las personas delgadas las va denominando como ectomorfo, ¿no es cierto? Ectomorfo. A las personas no cuyos diámetros transversales predominan, los vamos a denominar, ¿no es cierto?, los endomorfos. Y aquel que predomina, ¿no es cierto?, el componente muscular, ¿no? Un biotipo más atlético, vamos a referirnos a los mesomorfos. Esto un tanto basado, ¿no es cierto?, en los discos germinativos. Es decir, cuando se forma, ¿no es cierto?, el cigoto, se va produciendo unos cambios. Primero una replicación celular, donde forma la mórula, después, ¿no es cierto?, se va diferenciando grupos celulares, el embrioblasto, trofoblasto, constituyendo el blastocisto. Finalmente, ¿no es cierto?, este blastocisto se implanta. Y las primeras estructuras que se forman son tres discos germinativos: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, donde el ectodermo, ¿no?, va a dar origen principalmente, ¿no?, a la piel, al tejido nervioso. En cambio, cuando nos referimos, ¿no?, al mesodermo, sobre todo al tejido óseo, al tejido muscular, ¿no? Y el endodermo, sobre todo, ¿cierto?, al tracto digestivo, ¿no? Entonces, de acuerdo al predominio de estos componentes, es que se va dividiendo, ¿no es cierto? Se va dividiendo justamente a la constitución, ¿no?, biológica en estos tres grupos, ¿no? Al haber un predominio, sobre todo el componente muscular, lo van denominando como mesomorfo. Haber un componente, ¿no es cierto?, digestivo, ¿no?, lo van denominando como el endomorfo. Y bueno, de esta manera es la percepción que tiene el autor, ¿no? Que seguramente, si vemos, restan, guarda más o menos una relación, porque a las personas delgadas las llama cerebral, a las personas gruesas, ¿no?, digestivo, y a las intermedias, pues musculares, ¿no? Y así podemos ir considerando diferentes, ¿no es cierto?, denominaciones, pero es lo mismo, ¿no? Hay autores como Di Giovanni que manejan, ¿no?, longilíneo, brevilíneo y normolíneo, que también, ¿no es cierto?, se emplea con relativa frecuencia en nuestra profesión para designar al biotipo, ¿no? Entonces, estas dos son las más utilizadas, la de Sheldon y la de Di Giovanni, pero vamos a remitirnos nosotros solamente a la clasificación de Sheldon para poder, ¿no es cierto?, consolidar bien las características de cada uno de estos biotipos, ¿no?, de estos biotipos. Entonces, cuando hablamos del ectomorfo, ¿no?, es la persona que tiene ese aspecto delgado, ¿no?, predominio del diámetro, ¿no?, longitudinal sobre los diámetros transversales, ¿ya? Estas personas tienen, ¿no?, un aspecto, una apariencia juvenil, ¿ya? Generalmente son introvertidos, ¿ya? Tienen esa tendencia, ¿no es cierto?, a ser más retraídos, a la soledad, ¿ya? Y tienen ese aspecto, ¿no?, delgado, como vamos destacando, lo que nos permite reconocerlos fácilmente. Son personas tímidas, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, eso es lo que va a destacar, ¿no es cierto?, a este biotipo. En cambio, el mesomorfo, ¿no?, ya al ver el predominio muscular, reconocemos, ¿no?, este aspecto atlético de la persona, ¿no?, donde podemos encontrar justamente el predominio del componente muscular y componente óseo que había mencionado, ¿no? Entonces, son personas un tanto más competitivas, son personas, ¿no?, que tienen ese instinto, ¿no es cierto?, de sobresalir, ¿no es cierto?, de buscar el poder,
¿ya? Entonces, no tienen inhibición en algunos aspectos y eso es lo que les va, sobre todo, ¿cierto?, caracterizando. Pero morfológicamente, este aspecto, ¿no?, de tener hombros más anchos, el mayor desarrollo de la masa muscular, ¿no?, nos permite reconocer con mayor facilidad, ¿no?, este biotipo. Y bueno, cuando hablamos del endomorfo, tendríamos que considerar, ¿no?, generalmente son personas, ¿no?, con sobrepeso, personas que tienen predominio de los diámetros, ¿no?, transversales más marcados o más acentuados en relación a los longitudinales, ¿no? Tienen una característica, ¿no? Son bastante sociables, ¿ya? No son agresivos, ¿ya? Son bastante, ¿no?, se relacionan bastante bien con las personas, ¿no? Y eso, pues, eh, lo que va, ¿no es cierto?, destacando en relación a este biotipo, ¿no? Ahora, no existe, no necesariamente una persona que esté enmarcada siempre, ¿no?, en estos tres grupos. Puede existir, ¿no es cierto?, combinaciones o donde no sea fácil, ¿no es cierto?, de poder establecer, pues, ¿no?, a cuál biotipo corresponde, ¿no? Se va viendo, pero en cuál de los tres se enmarca con mayor, ¿no es cierto?, precisión. Entonces, existen anomalías morfológicas, alteraciones morfológicas también, que pueden, ¿no es cierto?, evidenciarse a la simple inspección, malformaciones, ¿no?, que se manifiestan a simple vista, ¿no?, que puedan haber sido heredadas genéticamente, o bien, ¿no es cierto?, producidas de manera, ¿no es cierto?, de una exposición nociva durante el embarazo, ¿no? Una causa, pues, que se ve frente a la exposición, ¿no?, a diferentes teratogénicos, que pueden ser de diferente índole, ¿no? Ya sea radiación, ya sea algo, ¿no es cierto?, químico, tal vez fármacos, ¿no?, infecciones. Hay varios teratogénicos que pueden, ¿no?, ir alterando el desarrollo y provocar anomalías morfológicas, ¿no?, que pueden ser evidentes a la exploración. O bien puedan ser anomalías ocultas que no las podamos ver, ¿no es cierto?, de manera, pues, externa, ¿no? Puede ser alguna malformación cardíaca, tal vez una comunicación, ¿no es cierto?, intraauricular, ventricular, una valvulopatía, por ejemplo, ¿no? O bien, pues, anomalías que no se las evidencia, ¿no?, pero que corresponden a alteraciones de tipo morfológico. Y bueno, entonces, vamos a entrar un tanto a la descripción de lo que corresponde, ¿no es cierto?, de la actitud. Y cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a la actitud, es la manera en realidad, ¿no?, en la que una paciente, una persona se encuentra, ¿no? Puede estar sentada, puede estar acostada, ¿no es cierto?, o puede estar de pie. Y aquí seguramente cuando nos queremos referir a una paciente sentada, nos vamos a referir, ¿no es cierto?, al término de sedente, sedente. Ya, si está de pie, muchas veces decimos, ¿no?, en bipedestación, es decir, parado en dos pies, o, ¿no es cierto?, erguida, erguida. En algunos casos, ¿no?, cuando está recostado, vamos a referirnos a los decúbitos, ¿no?, a los decúbitos. Y es en este sentido que generalmente nuestro paciente, ¿no es cierto?, va a ir adoptando, en la mayoría de los casos, ¿no?, un decúbito que corresponde, ¿no?, a un decúbito activo. Es decir, el decúbito lo vamos a ir dividiendo, donde podemos hablar de un decúbito activo y un decúbito pasivo, ¿ya? Y cuando hablamos justamente del decúbito pasivo, ¿no es cierto?, es la posición, ¿no?, recostada que está el paciente, ¿ya? Es la posición que adopta, ¿no?, el paciente cuando está recostado, pero por su condición, ¿no? Por su condición, es decir, si el paciente está inconsciente, si está en coma, ¿no es cierto? Entonces, el paciente, pues, ¿no es cierto?, va a adoptar esta posición, o este decúbito, perdón, de manera involuntaria. Nosotros le vamos a acomodar, ¿no es cierto?, seguramente al ingresar a la emergencia o al ingresar a la camilla, ¿no es cierto?, en este decúbito, pero el paciente por su condición, ¿no es cierto?, adopta de manera pasiva, ¿no?, de manera pasiva, ¿no es cierto?, sin su voluntad. En cambio, el decúbito activo, ¿no?, es el que el paciente adopta y que puede cambiar, ¿no es cierto?, a voluntad. ¿Ya? El paciente adopta este decúbito y cambia a voluntad. Podemos considerar, ¿no es cierto?, un decúbito activo indiferente. Por ejemplo, cuando hacemos, ¿no es cierto?, la entrevista, vamos, ¿no es cierto?, haciendo una serie de preguntas al paciente
y posteriormente le pedimos que pase a la camilla y pueda, ¿no es cierto?, recostarse en la camilla para que lo podamos examinar. Después de, ¿no es cierto?, seguramente retirarse la vestimenta y colocarse la bata. Pero él se va a recostar por sus propios medios, por su voluntad, ¿no es cierto? Y que, ¿no es cierto?, él puede adoptar de manera voluntaria ese decúbito, ¿no? Entonces no hay un impedimento físico que le dificulte o le impida, ¿no es cierto?, adoptar el decúbito que le vayamos solicitando. Puede ser un decúbito dorsal, puede ser un decúbito ventral, lateral, dependiendo a lo que le vayamos requiriendo, él, ¿no es cierto?, va a cambiar a voluntad. Ahora, puede ser un decúbito activo preferido, donde el paciente, ¿no es cierto?, pueda asumir un determinado decúbito, ¿no es cierto?, para atenuar un tanto los síntomas, ¿no? El dolor, por ejemplo. En algunos casos el paciente adopta, ¿no?, la posición fetal, decimos, donde adopta un decúbito ventral, por ejemplo, ¿no? O un decúbito lateral, ¿no? Flexionando todo el cuerpo. A veces abraza el abdomen y va, ¿no es cierto?, doblándose y recostándose, ¿no?, de lado para calmar un tanto el dolor abdominal que está presentando. Él está adoptando de manera activa, ¿no? A voluntad está adoptando ese decúbito, pero, ¿no es cierto?, ¿por qué adopta ese decúbito? Porque le calma el dolor, porque le atenúa, ¿no es cierto?, el dolor. Entonces, eso cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a un decúbito activo preferido, ¿no es cierto?, preferido. Entonces, si el paciente está recostado sobre la espalda, mirando hacia arriba, ¿no es cierto?, nos referimos al decúbito dorsal, que es en la mayor parte de las técnicas de exploración que la vamos a ir describiendo, ¿no? Si queremos examinar, ¿no?, cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades, podemos hacerlo en el decúbito dorsal. Cirugías también se pueden realizar en este decúbito, la mayoría se realiza de cabeza, de cara, de cuello, de tórax, de abdomen, genitales, ¿no?, la pélvica. También extremidades se pueden realizar en el decúbito dorsal, ¿no? Entonces, la que más vamos a emplear. Decúbito ventral, el paciente se encuentra, ¿no?, recostado sobre el abdomen, ¿no? Por eso dice vientre ventral, sobre el abdomen. Entonces, el dorso está hacia arriba, ¿no? Igualmente, vamos a ver que hay técnicas de exploración que podemos realizar en este decúbito, ¿no? Como por ejemplo la exploración de la columna vertebral, la región posterior del cuello de la cabeza, ¿no? O bien, pues, ¿no?, las maniobras de exploración renal, por ejemplo. Si bien riñón, podemos examinar paciente en decúbito ventral, dorsal y lateral, incluso, como vamos a ir viendo. Y puede servirnos también para poder realizar diferentes intervenciones quirúrgicas, ¿no? Diferentes intervenciones quirúrgicas relacionadas a la parte o la cara posterior, ¿no es cierto?, del tórax, por ejemplo, o de la región lumbar, ¿no es cierto? Y bueno, entonces dependerá el requerimiento para que se vaya adoptando uno de ellos, ¿no? El decúbito lateral puede ser lateral derecho o lateral izquierdo. En este caso, vamos a encontrar una característica en el decúbito lateral. Como puedo observar, el paciente está recostado de lado, ¿no es cierto? De lado, en este caso en el lado derecho, decúbito lateral derecho. Pero ¿qué nos llama la atención? La extremidad inferior derecha está flexionada, está flexionada. La extremidad que está en contacto con la camilla se flexiona, de tal manera que la que no está en contacto con la camilla, la que está hacia arriba, está extendida. Esto nos permite mantener al cuerpo vertical, ¿no? Mantenerlo recto. Y nos expone, ¿no es cierto?, de mejor manera la región dorsal, ¿no? Y esto nos puede servir para cirugías, nuevamente repito, ¿no?, de la columna vertebral, por ejemplo, ¿no? O también de las cirugías renales, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad, que la extremidad que está inferior, que está en contacto con la camilla, está flexionada, mientras la que está por arriba está extendida, ¿no? Extendida. Tenemos una variante, como podemos observar en esta imagen. Miren, está de lado el paciente, igual que el caso anterior. Sin embargo, la extremidad inferior que está flexionada no es la que está en contacto directo con la camilla, sino la que está hacia arriba. La que está en contacto con la camilla más bien está extendida ahora. Y la que está hacia arriba está flexionada. Lo que hace que el cuerpo, en lugar de estar vertical, se incline. Y eso llamamos, ¿no?, un decúbito lateral oblicuo. Decúbito lateral oblicuo, o con su nombre más propio, ¿no es cierto?, que sería la posición de Sims. La posición de Sims. Esta posición de Sims
nos expone la región perianal. Por tanto, nos va a favorecer poder realizar, ¿no es cierto?, la exploración de la región perianal, ¿no? El realizar el tacto rectal, el poder realizar la rectosigmoidoscopía, es decir, el abordaje a nivel del ano y del recto, ¿no? Es la posición más cómoda. Como vamos a ir viendo, se puede examinar la región del ano, ¿no es cierto?, en diferentes posiciones y hacer el tacto rectal también, pero esta es la más cómoda que podamos, ¿no?, tener para el paciente, ¿no? Tenemos la posición de litotomía. Ya, es muy común que se maneje litotomía y la ginecológica como si fueran lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar, por ejemplo, la posición ginecológica. La paciente está en decúbito dorsal, ¿no? Y vamos a encontrar, ¿cierto?, la flexión de la pierna sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis, ¿no? Y hay una ligera abducción, ¿no es cierto? Se van separando los muslos, ¿no? Se van separando los muslos. Entonces, esta posición nos permite nosotros, sobre todo, realizar, ¿no es cierto?, el tacto vaginal, ¿no? Para la exploración ginecológica, tacto vaginal. Entonces, seguramente al hablar de la posición ginecológica, ¿no es cierto?, estamos encontrando paciente en decúbito dorsal, pierna flexionada sobre el muslo, muslo sobre la pelvis, abducción de los muslos, ¿no? Y bueno, nos expone la región genital y nos permite hacer, ¿no es cierto?, el tacto vaginal. En cambio, aquí encontramos, ¿no?, una variante, porque no vemos que sea lo mismo. El paciente está en decúbito dorsal, efectivamente, la pierna está flexionada, ¿cierto?, sobre el muslo y el muslo sobre la pelvis. Hay una abducción de los muslos, ¿no? Muy similar. Sin embargo, las piernas están elevadas, ¿no es cierto? Están sujetas por unas pierneras, ¿no?, que se le va eh, acoplando, ¿no?, a la camilla para elevar, ¿no es cierto?, las extremidades. Y de igual manera, exponer la región genital, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos referimos a la litotomía, nos permite realizar diferentes técnicas de exploración. Igualmente, el tacto vaginal nos permite, ¿no es cierto?, abordar, por ejemplo, el examen con un espéculo, ¿no?, para poder realizar diferentes técnicas, observar el cuello, tomar una muestra, ¿no?, de tinción de Gram, realizar un Papa Nicolau, ¿no? Es realizar cirugías, de igual manera. Hay cirugías que se pueden hacer por vía transvaginal, ¿no? La histerectomía, por ejemplo, ¿no? O intervenciones de diferente índole que abarcan, ¿no?, la región genital. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, el poder describir, ¿no es cierto?, la posición que corresponde en función, ¿cierto?, de las maniobras o técnicas de exploración que vamos a realizar. La litotomía, por ejemplo, aquí veo, ¿no?, en un varón. Litotomía veo en un varón donde le están realizando, ¿no?, la prostatectomía transuretral, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay intervenciones también que se puede realizar, ¿no?, en la litotomía. La litotomía también se puede hacer tacto rectal en el varón, pero no es la más cómoda, ¿no? Es mejor la posición de Sims y, bueno, uno ya va eligiendo la posición de tal manera de que incomode menos a su paciente, ¿no? Aquí tenemos, aquí tenemos la posición de Trendelenburg, la posición de Trendelenburg. ¿Qué característica tiene la posición de Trendelenburg? Las extremidades inferiores están más elevadas que la cabeza, es decir, se inclina el cuerpo, ¿ya? El paciente está en decúbito dorsal, elevamos los pies, ¿no es cierto? Elevamos los pies, de tal manera que están por encima de la cabeza, ¿no? Podemos adoptar la posición de Trendelenburg, por ejemplo, en la cirugía pélvica, por ejemplo. ¿Para qué? Por la gravedad, para que por la gravedad los intestinos, ¿no es cierto?, las vísceras, puedan, ¿no es cierto?, descender en dirección cefálica y permitan un mejor abordaje, ¿no? Por ejemplo, del ovario, del útero, ¿no? Las trompas. Si bien cuando realizamos, por ejemplo, ¿no?, cirugía de ovario o del útero, muy rara vez recurrimos, ¿no?, a esta posición, pero está descrita que podría, ¿no es cierto?, ayudarnos, ¿no es cierto?, a la intervención quirúrgica. La antitrendelenburg o de Morestin es lo opuesto. Esta vez la cabeza está más elevada en relación a los pies. Ya es la posición de Morestin o antitrendelenburg. Entonces, lo que se va, ¿no?, realizando es justamente elevar, ¿no?, la parte superior del cuerpo, la cabeza, ¿no?, y el tórax están por un nivel más alto que los pies. Ya, aquí seguramente
es importante, ¿no? Considerar que por la gravedad, ¿no? Hay menos flujo hacia el nivel cefálico y permite, ¿no? Poder realizar cirugía de intervención de cuello, por ejemplo, ¿ya? De tráquea, de tiroides, ¿no? Aminorando un tanto el sangrado por la posición. La posición de Trendelenburg tiene una desventaja. Al estar la cabeza, ¿no? Por debajo de los pies, va a favorecer que se congestione y que el paciente tolere muy poco tiempo el poder, ¿no es cierto?, estar en esta posición. La posición de Fowler y semi-Fowler. Cuando nos referimos a semi-Fowler, ¿no? Vamos a elevar la cabecera, ¿no? Del paciente de tal forma que se va formando un ángulo que va a comprender entre 30 y 45 grados. Hay diferentes grados de inclinación, puede estar 30 o los 45 grados, ¿no? Y ahí hablamos de la posición de semi-Fowler. En cambio, cuando nos referimos a la posición, ¿no? De Fowler, prácticamente es elevar, ¿no es cierto?, la cabecera 50 centímetros y vamos acercándonos, ¿no?, a los 90 grados. Y aquí seguramente, tanto la Fowler como la semi-Fowler puede utilizarse en pacientes, ¿no?, que tengan patología cardíaca, pacientes que tengan patología respiratoria. Se ha visto que el cardiópata, ¿no?, tiene menos disnea justamente en estas posiciones, ¿no?, de Fowler y semi-Fowler. Como también podemos adoptarlas para realizar algunos procedimientos, por ejemplo, la colocación de una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, el paciente va a estar en posición de Fowler o semi-Fowler, ¿no? Para la colocación de la sonda nasogástrica. ¿Ya? Eso va a facilitar el procedimiento. De igual manera, nos puede servir para cirugías, ¿no es cierto? Lo que era cuello, ¿no? Tráquea, lo que es la tiroides y bueno. Entonces, ahí vamos con las más frecuentes, ¿no? Para poder describir. La posición genupectoral, llamada también de plegaria maometana. Ya aquí vamos a encontrar como si el paciente no estuviera rezando, como si estuviera orando, pues se llama plegaria maometana. Es la posición genupectoral. ¿Qué es lo que encontramos? Que el peso del cuerpo se está apoyando, ¿cierto?, sobre los antebrazos y el tórax del paciente. ¿Ya? Es decir, el paciente está arrodillado, pero el cuerpo está inclinado de tal manera, ¿cierto?, que todo el peso se va a ir sobre los antebrazos y sobre el tórax. Esta posición, ¿no?, la podemos utilizar para las cirugías, ¿no?, o la exploración de la región anorrectal, ¿no? Puede servir para el tacto rectal, para la rectosimoidoscopía o cirugía, ¿no?, de las hemorroides, por ejemplo, ¿no?, de la región del ano. Y bueno, o también puede estar observada como una posición antálgica. ¿Qué es posición antálgica? Posición que calma el dolor, que atenúa el dolor. Entonces el paciente adopta, ¿no es cierto?, adopta una posición que le alivia el dolor. Y esta posición que le alivia el dolor, justamente, ¿no es cierto?, se observa, por ejemplo, en cuadros de pancreatitis. En la pancreatitis se puede observar que el paciente pueda adoptar esta posición genupectoral aliviándole, ¿no? En otros casos se ve, por ejemplo, que una variante, ¿no? El paciente abraza una almohada, inclina todo el cuerpo hacia adelante, tratando de reducir, ¿no es cierto?, o atenuar el dolor. La genupectoral calma el dolor, considerando que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Si está en decúbito dorsal, todo el peso, ¿no?, de las vísceras abdominales va contra el páncreas que está inflamado y aumenta el dolor. En esta posición le vamos quitando el peso, le vamos atenuando, ¿no es cierto?, el malestar. Lo mismo en la pericarditis constrictiva, también el paciente adopta esta posición para, ¿no es cierto?, mejorar los síntomas, atenuar los síntomas. ¿Ya? Posición de plegaria maometana, posición, ¿no es cierto?, genupectoral, denominada por algunos la posición de Blechman también, ¿no? Entonces le vamos dando diferentes denominaciones. Sin embargo, Blechman en realidad es un paciente sentado, ¿no es cierto?, que inclina el cuerpo hacia adelante. Por tanto, no es la posición genupectoral, sino es una variante, ¿no? La posición de navaja o de Kraske, como estamos observando, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una inclinación donde la cabeza, como los pies, ¿no es cierto?, están hacia abajo y se va elevando, ¿no?, la porción pélvica. Lo mismo sirve, ¿no es cierto?, para poder examinar la región lumbar o la región perianal. La posición de Roser, paciente está en decúbito dorsal y lo que vamos a hacer es inclinar la cabecera, ¿no es cierto?, de tal manera que vamos a lograr una hiperextensión marcada
de la cabeza, ¿no? Del paciente. Esta posición de Roser nos puede servir, ¿no es cierto?, para intubar al paciente, para intubar el paciente, nos puede servir, ¿no es cierto?, para cirugía de cuello, ¿no? Nos permite exponer mejor la región cervical, ¿no? Y bueno, entonces esa es la posición, ¿no?, de Roser para poderla considerar. Existen algunas posiciones patológicas o anómalas, el opistótonos, por ejemplo. Y cuando nos referimos, ¿no?, al opistótonos, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay una contractura, ¿no?, sostenida de los músculos de la región dorsal, ¿no? Aquí vamos a encontrar que el cuerpo se va curvando, ¿no? Se va formando una especie de concavidad dorsal, ¿ya? Una concavidad dorsal. El cuerpo está apoyado básicamente, ¿no es cierto?, con la cabeza y los talones de los pies. Y el cuerpo adopta esa curvatura, ¿no?, cóncava hacia abajo o convexa hacia arriba, ¿ya? Entonces tiene una concavidad dorsal. Esto observamos cuando hay una contractura de todos los músculos dorsales, ¿no? Opistótonos. Si hay una contractura, de los músculos ventrales, ¿no? Hablamos del emprostótonos. Esta vez los músculos ventrales son los que están contrayendo, ¿no es cierto? Y se va adquiriendo una concavidad, esta vez ventral, ya no dorsal, ¿no? Muchos lo denominan como la posición fetal también. Ya ambos obedecen a una contractura, ¿no?, espasmódica de grupos musculares. Sabemos de que hay grupos, ¿no?, agonistas y antagonistas. En este caso, uno de los grupos se está contrayendo. En este caso, los dorsales y aquí los ventrales, ¿no? Tenemos la posición de gatillo de fusil, donde el paciente, como podemos observar, está en decúbito lateral. Encontramos, ¿no es cierto?, un cuello rígido, una cabeza, ¿no es cierto?, hiperextendida. Vamos a encontrar muslos, piernas, ¿no?, flexionadas, ¿ya? Y que también obedece, ¿no?, una contractura espasmódica de un determinado grupo muscular. Sea el gatillo de fusil, sea el opistótonos, el emprostótonos, ya podemos, o el ortótonos que ahorita vamos a ver, podemos encontrar en caso del tétanos, en el caso del tétanos, en el caso de la meningitis o en la intoxicación por estricnina. Entonces, el encontrar estas posiciones anómalas nos tiene que hacer buscar, ¿no es cierto?, pensar en estas patologías. Ya, el ortótonos que les decía, por ejemplo, hay una contracción de los músculos agonistas y antagonistas, es decir, ventrales y dorsales. Por tanto, el cuerpo aparece como una tabla, rígido, ¿no? Entonces, hay una contractura generalizada, ¿no? Y bueno, si en algún momento se contrayeran los músculos, ¿no?, de la región lateral del cuerpo, el cuerpo adquiriría esa concavidad lateral. Y ahí hablábamos del pleuróstotonos. Entonces, todos los mencionados podemos encontrar, ¿no es cierto?, en una patología como es el tétanos, ¿no?, de tétanos. No es normal observar, ¿no es cierto?, el cuerpo, ¿no?, con esas contracciones y esa posición anómala. Pero tenemos que ir viendo, por ejemplo, aquí, cuando hablamos del tétanos, es una contractura, ¿no?, espasmódica, una contractura espástica de los grupos musculares que pueden adoptar diferentes, ¿no?, posiciones de acuerdo, ¿no?, al compromiso de estos grupos musculares. Pero aquí consideramos, por ejemplo, la contracción de los músculos faciales, por ejemplo, que lo que hace es mostrarme, exponerme los dientes, ¿no?, que da la impresión de que el paciente estuviera riendo. Esta contractura que menciono, obviamente es bastante dolorosa. Seguramente hemos tenido algún espasmo, ¿no?, a nivel de las piernas, por ejemplo, en alguna actividad física que se haya realizado. Sabemos lo doloroso que es, pero nos imaginaremos, pues, un gran grupo de músculos, ¿no?, que se van contrayendo, estando el paciente consciente, ¿no? Entonces, nos imaginamos el intenso dolor que debe sentir. Pero aquí nos muestra, ¿no?, la facies de la risa sardónica, por ejemplo, ¿no?, en el tétanos, donde al contraerse los músculos faciales me muestra los dientes y da la impresión que esté riendo, a pesar de sentir semejante dolor, ¿no? Entonces, esta risa sardónica es muy característico del tétanos para poderla reconocer. No es normal que un niño, ¿cierto?, esté pasando la mayor parte del tiempo de rodillas o de cuclillas, ¿no es cierto?, de cuclillas. Aquí vemos tanto la pelvis como las rodillas, ¿no?, están flexionadas, y esto lo vamos a encontrar sobre todo en pacientes que tengan una cardiopatía congénita, ¿ya? Porque esto atenúa los síntomas, atenúa la disnea, y esto podemos encontrar, ¿no?, en la tetralogía de Fallot, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante
considerando, ¿no?, que esta posición aumenta la presión a nivel intraabdominal y esto favorece, ¿no es cierto?, el flujo de sangre desde las vísceras, favoreciendo, ¿no es cierto?, el flujo a nivel pulmonar y atenúa el malestar en estos pacientes, ¿no? Entonces, es importante poder considerar esta situación. El paciente puede estar de pie y podemos orientarnos en algunos detalles a algunas patologías. Por ejemplo, el hecho de que al separar sus pies, al separar los pies, estamos encontrando, ¿cierto?, que está aumentando la base de sustentación. Está buscando el equilibrio, ¿cierto?, separando los pies, como vemos en la imagen. Esto es muy característico de pacientes con problemas de tipo cerebeloso. ¿Ya? El paciente con problemas cerebeloso va a tener problemas de coordinación, va a tener problemas de equilibrio, va a tener temblor de intención. Cuando haga un movimiento, empieza a temblar, ¿no es cierto? Entonces, tiene esas características. Si encontramos a esta persona, por ejemplo, donde me llama la atención que la extremidad, ¿no es cierto?, superior está más flexionada de lo habitual, pasa todo el tiempo flexionada, y la extremidad inferior extendida, ya me está indicando, ¿no es cierto?, que hay una lesión, ¿no?, de la vía motora, ¿no?, de la motoneurona de primer orden. Y seguramente aquí vamos a considerar de que la paciente está con una hemiplegia, ¿no es cierto? Una hemiplegia. Está paralizada la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, la parte paralizada tiene esa característica de mostrar la flexión de la extremidad superior y la extensión de la extremidad inferior. ¿Ya? Entonces, observo esta situación, ya me doy cuenta que ha tenido una hemiplegia, en este caso derecha, lo que me explicaría que ha tenido un evento, ¿no?, en el hemisferio izquierdo, ¿no?, porque sabemos que la vía motora cruza, ¿no?, a nivel de las pirámides vulvares, ¿no?, en el tronco encefálico, en el bulbo, y por tanto, aquí hay un compromiso del hemisferio, ¿no es cierto?, izquierdo, que se manifiesta por esta hemiplegia derecha. Puedo encontrar aquí una persona que está inclinando el cuerpo hacia adelante, tratando de buscar el equilibrio, ¿no es cierto?, o la fuerza de gravedad, ¿no es cierto?, que vaya manteniendo el equilibrio, inclinando el cuerpo, ¿no? Eso en el paciente con Parkinson. Es muy común observar al paciente con Parkinson que inclina ligeramente el cuerpo y tiene un temblor de reposo, temblor de reposo. En cambio, el cerebeloso tiene temblor de intención, temblor cuando ejecuta un movimiento, un movimiento. Entonces, el observar, ¿no es cierto?, una persona, pues nos va a permitir ya plantearnos algunos posibles diagnósticos, ¿no? Algunos posibles diagnósticos. Ya para ir terminando, vamos a considerar las marchas. Y aquí es importante, ¿cierto?, que cuando la persona camina, ¿no?, tengo que observar que hay equilibrio, hay estabilidad al marchar, al caminar, y que los pasos van manteniendo una distancia más o menos regular, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver, ¿no es cierto?, la amplitud de los pasos que tiene que ser regular. Tiene que haber equilibrio, tiene que haber coordinación. Aquí puedo ver la imagen, por ejemplo, la extremidad superior izquierda está, ¿no es cierto?, desplazándose hacia adelante, mientras la extremidad inferior izquierda, ¿no?, está hacia atrás. Y hay ese movimiento de vaivén, ¿no es cierto? Los brazos no están rígidos, no están quietos, se van moviendo, ¿no es cierto?, hacia adelante y hacia atrás. Eso llamamos como el braceo, se llama el braceo. Entonces, en una marcha tiene que haber braceo, tiene que haber equilibrio, tiene que haber coordinación, tiene que haber amplitud y regularidad de los pasos, ¿no es cierto?, cuando va caminando el paciente, ¿no? Y bueno, puede caminar en línea recta con los ojos abiertos y después le pedimos que lo haga con los ojos cerrados. Más o menos mantiene, ¿no es cierto?, esa dirección, ¿no?, de poder caminar en línea recta, ¿no? Siempre considerando que nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, observar esa marcha y poder estar, ¿no es cierto?, junto al paciente para evitar, ¿no es cierto?, para evitar que se pueda caer, ¿no es cierto?, que se pueda lesionar. Y es en ese sentido que nuestro paciente tendría que caminar, ¿no es cierto?, mirando hacia adelante, sin mirar sus pies, ¿no es cierto?, sin mirar sus pies. Tendría, ¿no es cierto?, que caminar en línea recta, ¿no es cierto?, en línea recta, ¿no? Aquí seguramente puede ligeramente desviarse a un lado u otro, pero lo hace, ¿no es cierto?, en línea recta. Tenemos que considerar ese braceo, ¿no?, que se van moviendo, se van desplazando hacia adelante y hacia atrás, las extremidades superiores, ¿no es cierto? Y bueno, tendríamos, ¿no es cierto?, que considerar que la amplitud de los pasos, ¿no?, van manteniendo una regularidad. Y es en ese sentido que podemos encontrar marchas patológicas. La marcha
hemipléjica, la marcha hemipléjica, o de la hemiparesia espástica, es decir, cuando ya pasa la parálisis y empieza, ¿no es cierto?, a tener fisioterapia, va en cierta manera recuperando la movilidad y la marcha, ¿no? Marcha de Tot también se la llama, marcha del segador se lo denomina, y es lo que habíamos dicho. El paciente mantiene esta flexión de la extremidad superior y la extensión de la extremidad inferior, ¿ya? Mantiene esa situación. ¿Cómo está el brazo? Entonces, está, ¿no es cierto?, flexionado y está, ¿no es cierto?, junto al cuerpo, junto al tórax, en aducción. No va a haber braceo en el lado afectado. El lado sano sí va a tener ese braceo, el lado afectado no. ¿No? La pierna que está rígida, que está extendida, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es rotar alrededor de la pelvis. Lo que hace es que raspe, ¿no?, la punta y la parte externa del zapato. Va a estar más desgastado. En este caso, el paciente veo extremidad superior flexionada, inferior extendida. Entonces aquí tiene el compromiso, ¿no?, en el lado izquierdo. Y al caminar, pues va a tener esa tendencia de mantener, ¿no es cierto?, estas características. En la siguiente clase vamos a ver un videos bien cortos para empezar, para recordar estas marchas. La marcha de la diplegia espástica, de la, ¿no es cierto?, paraplegia. Aquí está paralizado la mitad inferior, ¿no es cierto?, del cuerpo. Entonces, cuando empieza a caminar, tiene un caminar rígido, espástico, y esa tendencia a cruzar las extremidades, ¿no?, que le da ese aspecto, ¿no?, como si fuera la tijera, pues se llama marcha en tijera. Entonces, los pasos son cortos, son espásticos, son bruscos, y hay una tendencia a cruzar las extremidades inferiores, ¿no? Inferiores. La marcha del cerebeloso, hemos dicho, el paciente separa los pies, aumentando la base de sustentación, y cuando camina, empieza a temblar, ¿no es cierto? Empieza a temblar, y va a ir caminando en zigzag, no camina en línea recta, se va desviando a uno y otro lado. Por eso se la llama marcha del zigzag, marcha del ebrio, ¿ya? Es como si estuviera borracho, ¿no es cierto?, la persona, y va caminando con una sensación de que se fuera a ir a caer. Parkinson, podemos encontrar una marcha, ¿no es cierto?, parkinsoniana, donde el cuerpo, ¿no es cierto?, está rígido, el cuello, el tronco, las extremidades están rígidas, el cuerpo se inclina hacia adelante. Sus pasos son bien cortitos, no hay braceo. Las manos están hacia adelante, ¿no es cierto?, sin movimiento de vaivén, ¿no? No hay braceo. Esta Parkinson puede tener la marcha festinante, donde al caminar empieza a acelerar el paso, empieza a caminar más rápido, que nos da la impresión de que se está por caer. Eso es tratando de mantener, ¿no es cierto?, el equilibrio por el cambio de este centro, ¿no?, o eje de gravedad. Entonces, el polineurítico tiene la marcha, dice, ¿no?, del caballo, como si estuviera galopando, la marcha equina. Entonces, aquí vamos a encontrar que están afectados los músculos, ¿no?, de la parte anterior y externa de la pierna, de la cara anterior y externa de la pierna, ¿no? Entonces no le permite elevar bien el pie. Y para poder elevar el pie, tiene que exagerar la flexión del muslo sobre la pelvis, tiene que flexionar en mayor proporción el muslo sobre la pelvis, lo que hace que el pie se levante en gran medida y que de igual manera, ¿no es cierto?, al apoyarlo en el suelo, lo hace de manera también brusca, ¿ya? Entonces, esta marcha tiene esa característica, ¿no?, de ser también movimientos de tipo espástico. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo, ¿no?, el capítulo correspondiente a examen físico general, relacionado, ¿no es cierto?, al estado de conciencia, a lo que corresponde el biotipo, a lo que corresponde, ¿no es cierto?, la actitud de cúbito y las marchas, ¿no? Para ahora poderles contestar, ¿no?, si tienen alguna duda.